Y el problema 7 dice, en un laboratorio farmacéutico se sintetizaron dos derivados beta-lactámicos, BL1 y BL2, para la generación de bibliotecas de compuestos potencialmente bioactivos. Dado que las propiedades farmacológicas están vinculadas a su interacción con la proteína transportadora albúmina, se caracterizó dicha interacción utilizando gráficos de Scatchers, o sea, R sobre C versus C. Se obtuvieron los siguientes resultados a 25 grados centígrados. Entonces tengo una tabla que me compara el comportamiento, los datos del BL1 y BL2, o sea, los ligandos. Me dice que el comportamiento fue lineal en ambos casos. Entonces, por lo tanto, puede decir que son n sitios independientes e equivalentes. Me da el valor de la ordenada al origen. El valor de la ordenada del origen era el parámetro n por k, y la pendiente para los dos casos de menos 5 y menos 2,5, que sería menos la constante. Y también me da el delta H de fijación en kilocalorías por mol. Entonces me dice, ¿qué modelo sigue la fijación de estos derivados? A la albúmina, y que estime los valores de n y k, o sea, siempre me va a pedir esos dos parámetros. Entonces, cuando grafico R sobre C versus C, para ambos compuestos, el comportamiento es lineal. Como les había dicho, si era lineal, por lo que vimos en el problema anterior, eso quiere decir que son n sitios equivalentes e independientes. ¿Qué quiere decir? Sitios equivalentes e independientes, que da lo mismo a qué sitio el ligando se une. Puede unirse al sitio 1, al sitio 2, al sitio 3, independientemente. O sea, no es que tiene que seguir un orden para unirse. Y la afinidad de esos sitios, ¿por qué? Porque la afinidad de esos sitios por el ligando no cambia. Y que sean, eso quiere decir que son independientes y equivalentes, porque da lo mismo que o sea, son independientes porque no importa qué sitio se ocupe en primer lugar, en segundo o en tercero. Y son equivalentes porque la constante de afinidad de la macromolécula por el ligando es la misma y no cambia una vez que se unieron los ligandos. O sea, se unió el ligando al sitio 1, bueno, la afinidad del sitio 2 sigue siendo la misma que tenía antes que se una el ligando al sitio 1. Hay ciertas macromoléculas donde la fijación de un ligando cambia la afinidad por el ligando de los sitios que quedan vacíos. Por ejemplo, eso ocurre en la hemoglobina. El primer oxígeno se une con cierta afinidad. Ahora, cuando se unió el primer oxígeno, la afinidad de los otros tres sitios aumenta. Y eso quiere decir que no son n sitios equivalentes e independientes. El caso más sencillo es cuando son n sitios equivalentes e independientes, donde la gráfica de Scatchard da lineal. Entonces, habíamos visto que para BL1 la ordenada al origen era de 20, mientras que para BL2 es de 10. Sabemos que la ordenada del origen es n por k. Y la pendiente para BL1 es menos 5 y para BL2 es menos 2,5. ¿Qué quiere decir? Si acá pongo, digamos, 20, vamos a hacerlo.
Esto sería BL1 y BL2 tiene una ordenada al origen de 10. Entonces, vamos a hacer línea punteada. Esto sería BL1, BL2. Fíjense que la pendiente es más pronunciada con BL1 porque es menos 5 y la pendiente de BL2 es menos pronunciada. Entonces, ¿cuánto vale K para BL1? 5. ¿Y para BL2? 2,5. Bien, ¿cuánto vale N considerando que la ordenada al origen es tiene estos valores? Para BL1, 4 en ambos casos. ¿Qué quiere decir? Que la intersección al eje Y es la misma, ¿sí? En ambos casos. Las unidades, esto sería 10 a la 6 molar a la menos 1. Y esto, bueno, tiene las unidades que ya habíamos visto, que eran los micromoles de ligando por micromol de macromolécula. Bien. Y por ser lineal, dijimos el modelo es sitios equivalentes e independientes. Bien, ya calculamos los parámetros, dijimos qué modelo seguía, podemos seguir con el ítem B. El ítem B me pide que en un gráfico de doble recíproca represente en forma esquemática el comportamiento que esperaría obtener para BL1 y BL2 a 25 grados centígrados, indicando el valor numérico de las ordenadas al origen y pendiente en cada caso. Justifique dichos valores con las ecuaciones correspondientes. De caso, vamos a otra manera de linealizar. O sea, en el problema número 5 vimos el gráfico de Scatchard, o sea, este gráfico, donde vemos que para n sitios equivalentes e independientes, la gráfica es lineal. En este modelo, cuando yo hago la doble recíproca, también va a dar lineal. Entonces, vamos a borrar para hacer el ítem B. Y para poder calcular los parámetros, vamos a ver qué ecuación de recta da para ver qué parámetros puedo obtener de la pendiente y qué parámetros de fijación puedo obtener de la ordenada al origen. Partimos de la isoterma directa, que es n por k por C es igual a 1 más K por C. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto en absorción. Entonces, si yo quiero hacer la doble recíproca, tengo que invertir, o sea, lo que está en el numerador, pasarlo al denominador y viceversa.
Entonces va a quedar 1 sobre nk por 1 sobre c más 1 sobre n. Entonces, en un gráfico de doble recíproca, este es el eje y y este es el eje x. Por lo tanto, 1 sobre nk va a ser igual a la pendiente m y 1 sobre n va a ser la ordenada al origen h. Entonces, graficamos. Uno sobre r, el eje y, 1 sobre c, el eje x. ¿Sí? Entonces, o sea, la ordenada al origen, habíamos visto que n, en el caso anterior, ¿cuánto valía? O sea, habíamos calculado que n valía 4, ¿sí? Por lo tanto, 1 sobre n es un cuarto, o sea, 0,25. Las dos curvas pasan por 0,25. ¿Cuál va a tener mayor pendiente? ¿Para BL1 o para BL2? O sea, en BL1, ¿cuánto? O sea, el n es el mismo. Lo que cambia es el valor de la k. Para BL1, ¿cuánto valía la constante? Exactamente. Entonces, si tiene menor, o sea, la que tiene mayor constante va a tener menor pendiente, voy a tener, vamos a hacer la menor pendiente acá, ahí va a estar la ordenada al origen, y una mayor, esto sería BL1, y una mayor pendiente para BL2. Esperen que acá siempre me conviene salir de acá. Además, se demuestra lo siguiente, o sea, si trabajamos con esta expresión, la intersección con el eje X, la intersección con el eje X es menos K para BL1 y menos K para BL2. Esto vale menos 5, esto vale menos 2,5. ¿Sí? Entonces, ahí tendría todos los parámetros para la doble recíproca. Y lo hemos justificado con las ecuaciones. Esta pendiente vale 0,1 y esta pendiente vale 0,05. ¿Estamos? El ítem C me dice, sabiendo que un aumento de la fuerza iónica disminuye la fijación de BL1 y no afecta la fijación de BL2, indique qué tipo de interacción, o sea, fuerzas involucradas, tienen lugar al fijarse BL1 a la albúmina. Bien, en este caso tenemos que considerar que hay, en general, los ligandos se fijan a una macromolécula por combinación de dos fuerzas, fuerzas electrostáticas y fuerzas hidrofóbicas. Las fuerzas electrostáticas son muy dependientes de la concentración de sales que pueda haber en el medio. Por ejemplo, imagínense que esta es la macromolécula y que tiene cargas negativas y el ligando
tiene cargas positivas. Va a haber una atracción electrostática si la componente electrostática del ligando es la que mayor peso tiene en la fijación, entonces va a haber esta atracción. Ahora, si yo agregara una sal como es cloruro de sodio al medio, los iones cloruro se van a acercar al ligando y los iones sodio al sitio donde se va a fijar ese ligando. Y si me fijo, este acercamiento de los iones neutraliza parte de la carga que tiene el sitio y que tiene el ligando. Entonces, si la interacción es electrostática, ante el agregado de una sal, ocurre que la fijación se ve afectada. Entonces, en el problema me está indicando que un aumento de la fuerza iónica disminuye la fijación de Bl1. O sea, este sería el caso de Bl1. En el caso de Bl2 tendríamos mayor, o sea, la fijación sería mayoritariamente por interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas se dan entre residuos hidrofóbicos de la macromolécula y residuos hidrofóbicos del ligando. Y esa interacción no se ve afectada por la presencia de sal. Entonces, Bl1 es afectada por la presencia de fuerza iónica, de sal, vamos a poner. Quiere decir que la interacción es predominantemente electrostática. ¿Cómo me daría cuenta si una interacción es predominantemente hidrofóbica? Bueno, en las interacciones hidrofóbicas es afectada por la presencia de sustancias que desestructuran el agua. ¿Qué sustancias desestructuran el agua? La urea, el cloruro de guanidina, pero en baja concentración, no para llegar a desnaturalizar. Entonces, esa interacción, o sea, si a mí el problema me hubiera dicho que la presencia de urea o cloruro de guanidina afectaba la interacción de uno de los ligandos, diría que la interacción de ese ligando por la macromolécula es predominantemente hidrofóbica. Digo predominantemente porque en toda interacción ocurren los dos tipos de fenómeno, lo hidrofóbico y lo electrostático. Además, una interacción electrostática está conducida entálpicamente, o sea, el valor de delta H es negativo, y en una interacción predominantemente hidrofóbica es conducida en forma entrópica. ¿Por qué? Porque la presencia de urea desordena el agua que está estructurada alrededor de estas superficies hidrofóbicas, produce mucho desorden y hace que ese delta G sea negativo, porque el delta S es muy positivo. Pero bueno, eso sería la forma de darse cuenta si es predominantemente electrostática o predominantemente hidrofóbica. Pasamos al último ítem,
que me dice cuál de los dos derivados se unirá en mayor proporción a la albúmina a la temperatura corporal de 37 grados centígrados. Y me pide que justifique con cálculos. Bien, los cálculos se los voy a dejar a ustedes, pero vamos a ver un poco este ítem D. Bien, ¿qué fórmula utilizarían para calcular una constante de afinidad? Yo tengo los valores de estas constantes de afinidad a 25 grados centígrados, a otra temperatura. Bantoff, sí, exactamente. Primero, la ecuación de Bantoff la podemos usar solamente en gases o en procesos donde el delta nu de gases sea igual a cero, que en este caso se considera que ni estamos generando gases ni estamos consumiendo. Entonces, vamos a colocar la ecuación de Bantoff. Vamos a pensar, bueno, queremos calcular la constante a 37 grados centígrados sobre la constante a 25 grados centígrados, que esta sí la conozco, este es dato. Que es igual al delta H sobre R por 1 sobre 298, que sería 25 grados centígrados, menos 1 sobre 310, que sería los 37 grados centígrados. Esto está en Kelvin. Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? Este paréntesis, si yo me fijo, esto divide, esto número más grande divide acá, entonces este término va a ser menor que esto es positivo, ¿sí? El R es positivo, y bueno, tengo que ver el valor de delta H, me va a indicar si aumenta o disminuye la constante a 37 grados con respecto a la constante a 25 grados. Entonces, con BL1, o sea, con el beta lactámico 1, el delta H es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto qué implica? Que el logaritmo de K a 37 grados es sobre la constante a 25 grados centígrados es negativa. Por lo tanto, la constante a 37 grados es menor a la constante a 25 grados. ¿Cuánto vale la constante a 25 grados para el L1? Valía 5, ¿no? Quiere decir que va a ser menor a 5. Con BL2, delta H es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el logaritmo de K a 37 sobre K a 25 es mayor a 0. ¿Qué quiere decir? Que la K a 37 es mayor a la K a 25. O sea, va a ser mayor a 2,5. Desgraciadamente no podemos, o sea, acá es menor a 5 y acá es mayor a 2,5. Bueno, tenemos que determinar esta acá. Calcúlenlo y respondan cuál de las dos, a ver qué preguntaba, que ya ni me acuerdo. ¿Cuál de los dos derivados se unirá en mayor proporción a la albúmina a la temperatura corporal? O sea, tengo que saber si o sea, para la K37 a BL1 y la K a
37 para Bl2, ¿cuál es mayor? O sea, y esa va a ser la que se una con mayor proporción. Calcúlenla y terminamos el problema. Por lo tanto, bueno, la K37 para Bl2 es mayor a la K37 a Bl1, por lo tanto, la que une mayor ligando, o sea, el ligando que se une en mayor extensión a la albúmina a 37 grados es Bl2, que fíjense que a 25 grados era la que menos se unía.